Capítulo 19 de la historia de mi prima Raquel. Tómese su cafecito y pongan atención. Y denle un me gusta y visiten mi canal Psicología del Crimen, así se llama, en YouTube. Y pónganle un me gusta, ¿eh? Bueno, empezamos de la siguiente manera. Pasamos aquella velada interminable al lado de Don, el perrito que había muerto. Yo comí, pero Raquel no quiso probar bocado. Don falleció poco antes de la medianoche. Me lo llevé de allí y lo cubrí. Lo sepultaríamos al día siguiente. Cuando regresé, la biblioteca estaba desierta y Raquel había subido a sus habitaciones. Eché por el pasadizo hasta el tocador y allí estaba sentada, con los ojos húmedos, la vista fija en el fuego. Tomé asiento a su lado y le cogí las manos. No sufrió, le dije. Me figuro que no pasó dolor alguno. Hace 15 largos años, susurró Raquel, un chico de 10 años pasaría su pastel de cumpleaños mientras Don yacía con la cabeza en mi falda y recordaba yo el episodio. Dentro de 3 semanas, decía yo a Raquel, en el tocador, el cumpleaños llegaría de nuevo, entonces cumpliré los 25. Después de tu cumpleaños, Felipe, tendré que dejarte. Ah, cabrón, eso sí, me sorprende. ¿Y por qué? ¿Te enojaste por algo? ¿O haces cosas chuecas que no me quieres contar? A ver, dime. ¿Por qué? Ya llevo aquí demasiado tiempo. Dime en el supuesto de que Ambrosio hubiese dictado un testamento dejándote la hacienda de por vida a condición de que durante ese lapso yo cuidase de la finca y la administrase en tu nombre. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Qué quieres decir? ¿Qué habría hecho? ¿Te habrías quedado a vivir aquí? ¿Me habrías dicho que me fuese? ¿Que te fueses? Exclamó Raquel. ¿De tu propia casa? Por Dios, Felipe, ¿cómo puedes preguntarme siquiera semejante cosa? ¿Te habrías quedado entonces? ¿Viviríamos aquí los dos juntos del mismo modo que ahora? Sí, supongo que sí. Nunca había pensado en ello. Sería diferente. Empero, no puede haber comparación. ¿Diferente en qué sentido? Mi prima hizo un ademán. ¿No comprendes que en las actuales circunstancias mi posición es muy insegura? Sencillamente porque eh, soy mujer. Habría sido muy distinto si la casa fuese de mi propiedad y tú estuvieras aquí, en cierto modo, como empleado mío. Yo sería la señora Ashley y tú mi heredero. Mas como están las cosas, tú eres Felipe Ashley y yo una parienta tuya que vive de tu generosidad. Existe entre ambos una enorme diferencia, querido Felipe. Precisamente, así pues, no hablemos más del asunto. Sí que hablaremos, pues el asunto es de una importancia decisiva. ¿Qué fue del testamento? ¿Qué testamento? El testamento que Ambrosio redactó y que no llegó a firmar y en el que legaba a ti la hacienda. O se ve que aumentaba la ansiedad reflejada en sus ojos. ¿Cómo supiste que hubiese tal testamento? Una mentira haría las veces de excusa y le mentí. Siempre he creído que debe haber alguno, repliqué. Iré más lejos todavía y te diré que has de tenerlo aquí entre tus cosas. Fue este un tiro al azar, pero dio en el blanco. Sus ojos chispearon lanzando una mirada instintiva hacia la pequeña escribanía arrimada al muro y se volvió a mí de nuevo.
¿Qué tratas de obligarme a decir? Inquirió. Todo lo que quiero es confirmar que ese testamento existe. Raquel vaciló y enseguida se encogió de hombros. Pues bien, sí, pero eso en nada altera la situación. Ambrosio nunca firmó ese testamento. ¿Podría verlo? ¿Con qué objeto, Felipe? Con un objeto muy personal, supongo que podrás confiar en mí. Raquel estuvo mirándome por largo rato. Veíase a las claras que se hallaba confusa y a la vez, creo, inquieta. Se levantó del asiento y se dirigió a la escribanía. Luego, indecisa, se volvió a mirarme. Sacó un llavín y abrió una de las gavetas, de la que tomó una hoja de papel y que me entregó. Acerqué el papel a la luz de la bujía. La escritura era de Ambrosio, clara y segura. Trazaba de mano muy más firme que la carta que había estado yo leyendo esa tarde. La fecha era de noviembre del año antepasado, cuando Raquel y él llevaban 7 meses de casados. El papel mostraba un encabezado. Decía: Última voluntad y testamento de Ambrosio Ashley. Su contenido era justamente el que Ambrosio me había escrito en su carta. Por él, la hacienda pasaba a poder de Raquel de por vida, transferible a su muerte. El mayor de los hijos que hubiesen de nacer de su matrimonio, y si los hijos faltasen, entonces a mí. Y estipulaba que la administración de los bienes quedaría en mis manos mientras viviese Raquel. ¿Podría hacer una copia de este documento? Pregunté. Haz lo que quieras, Felipe. Estaba pálida y se mostraba indiferente, como si nada le importase. Me quedaré con él por ahora y haré además una copia. Tomé asiento en la escribanía. Tomé papel y pluma y me puse a copiar mientras mi prima se reclinaba en un sillón. Comprendía yo que era necesario confirmar cuanto Ambrosio me decía en su carta. Y aunque me repugnaba todo lo que tenía que decir, me forcé a interrogar a Raquel. Yo garrapateaba con la pluma la copia del testamento y constituía más de una excusa que otra, y me servía para mi objeto, no tener que mirarla. Veo que Ambrosio echó esto en noviembre, comenté. ¿Tienes alguna idea de por qué se decidió hacer un nuevo testamento en esa época? Vuestro matrimonio se celebró en abril de ese año. La respuesta de Raquel se desmoronaba y pensé que de repente, en lo que experimentara un cirujano al sondear una herida cerrada poco antes. No sé por qué lo habrá escrito en noviembre, mi prima me contestó al fin. A la sazón ninguno de los dos pensaba en la muerte. Fue esa la época más feliz de los 18 meses que vivimos juntos. Y a la larga el testamento se quedó sin firmar. En efecto, Ambrosio lo leyó en el estado en que ahora lo ves. Yo había terminado de escribir, plegué el testamento y la copia que acababa de hacer y me guardé ambos en el bolsillo del pecho en el que, por la tarde, había llevado la carta. Luego fui y me arrodillé junto a ella y, tomándola entre mis brazos, la estreché fuertemente. No como lo que habría hecho con una mujer, sino con una niña. Raquel, dime, ¿por qué Ambrosio no llegó a firmar el testamento? Raquel permanecía completamente inmóvil y no trató de apartarse de mí. Apenas si contrajo de súbito la mano que apoyaba en mi hombro. Dime, Raquel, dime, me respondió con voz lejana y débil. Nunca lo supe, nunca volvimos a hablar de ello.
Pero me figuro que cuando Ambrosio comprendió que después de todo yo sería incapaz de tener hijos, dejó de creer en mí. Cierta especie de fe lo abandonó, aunque él nunca se dio cuenta de ello. Arrodillado allí, y mientras estrechaba a Raquel entre mis brazos, pensaba yo en la carta oculta en la biblioteca bajo la losa de granito y que sostenía contenía esta misma acusación. Dicha en otras palabras, me preguntaba cómo era posible que dos seres que se habían amado tuviesen un concepto tan erróneo el uno del otro y que, compartiendo el mismo dolor, hubiesen llegado a distanciarse a tal extremo. Así que fue por una mala inteligencia por lo que no se firmó el testamento y lo echaron al olvido. Por una mala inteligencia, si así quieres llamarlo, pero ahora ya no tiene importancia. Sin embargo, poco después Ambrosio cambió, empezó a sufrir de esas jaquecas que casi lo cegaban. En 2 o 3 ocasiones faltó poco para que lo provocasen a la violencia. Yo ignoraba hasta qué punto pudiera ser mía la culpa y tenía miedo. ¿Y no contabas con algún amigo? Solo con Rinaldi, y él nunca supo lo que te he contado esta noche. Aquel semblante frío y duro del italiano, aquellos ojos estrechos y penetrantes. Comprendía yo que Ambrosio desconfiase de él con todo. ¿Cómo era que Ambrosio tuviese tan escasa confianza en sí mismo? De seguro que un hombre se da cuenta cuando una mujer le quiere. Sin embargo, es posible que no siempre fuese dable hacerlo. Y cuando Ambrosio cayó enfermo, ¿no seguiste invitando a Rinaldi a casa? No me atrevía. Nunca comprenderás el cambio que sufrió Ambrosio, y yo no pude explicárselo. No me hagas más preguntas, Felipe, te lo ruego. Ambrosio tenía sospechas de ti. ¿Por qué? Por todo sospechaba que le era infiel y hasta algo peor. ¿Qué podría ser peor que la infidelidad? De improviso me apartó de un empellón y levantándose se dirigió a la puerta y la abrió. Nada, replicó, nada en el mundo, y ahora vete y déjame sola. Perdóname, no he querido enojarte. No estoy enojada. Jamás volveré a hacerte una pregunta, declaré. Estas han sido las últimas, te lo prometo solemnemente. Al día siguiente me levanté a temprana hora y me encaminé a Bodmin, a caballo. Allí estuve a ver a un notario, un sujeto de nombre Wilfredo Dewey, que hasta la fecha no había llevado un solo asunto de los Ashley. Le expliqué que me traía una cuestión de suma urgencia y muy personal, y que deseaba que redactase un documento legal que me facultase para traspasar todos mis bienes a mi prima, la señora Raquel Ashley, el día 1 de abril, fecha en que serían míos según la ley. Le mostré el testamento que Ambrosio había dejado sin firmar y le aclaré que fue solo debido a una repentina enfermedad, seguida de su deceso, por lo que Ambrosio había omitido el suscribirlo. Le indiqué que insertase en la escritura buena parte de lo dispuesto por Ambrosio en su testamento, que a la muerte de Raquel la hacienda debía volver a mis manos y que yo había de administrarla mientras ella viviese. Si yo muriese primero, los bienes pasarían a mis primos segundos en Kent, mas únicamente en caso de la muerte de Raquel y nunca antes. ¿No desea usted agregar alguna cláusula salvaguardando la tierra?, me preguntó el notario. De acuerdo con el borrador actual, la señora Ashley podría vender
número de acres que quisiese, lo que me parece poco sensato si a usted le interesa que sus herederos reciban intacta esa tierra. Sí, repliqué lentamente. Será mejor agregar una cláusula que prohíba toda venta. Y lo mismo digo, como es natural, en lo que hace también a la casa. Existen también joyas de familia, ¿no es así? Y otros bienes personales sobre esto. ¿Qué dispone usted? Esos pertenecen a la señora Ashley y ella puede hacer de ellos lo que quiera. Me leyó la escritura de principio a fin y no creo que tuviera falta alguna. Una cosa más, agregó. No hemos previsto el caso de que la señora Ashley contrajera nuevas nupcias. Sin duda debemos tomar eso en consideración. Me asaltó de súbito el monstruoso pensamiento del viejo Lord y de los comentarios que Raquel me había hecho en broma. En caso de que mi prima se casara de nuevo, respondí con prontitud, la hacienda volvería a ser de mi propiedad. Esto es definitivo. El notario hizo una anotación sobre el papel y volvió a leer el borrador. Su acción, al desprenderse de todo en el momento en que pasa a ser suyo, es en extremo generosa. Eso no habría sido mío, de todos modos, si mi primo Ambrosio Ashley hubiese firmado ese testamento. Sea como fuese, dudo mucho que nada haya hecho antes de una cosa semejante. Supongo que no querrá usted que se sepa palabra de esto hasta el momento oportuno. Ni una palabra. Es cosa del mayor secreto. Muy bien, señor Ashley, y le agradezco que me haya hecho depositario de su confianza. Estoy a su disposición en cualquier momento. Eh, bueno, se despidió con una inclinación, prometiéndome que la escritura en regla sería puesta en mis manos el día 31 de marzo. Cabalgué de vuelta a casa con un sentimiento de osadía en el corazón. Y si mi padrino sufriese un ataque de apoplejía al saber de la nueva, nada me importaba. Le había ganado la partida. En cuanto a Raquel, esta ya no podría marcharse a Londres y abandonar su finca. Cuando tomé por la avenida hasta la casa, encontré una silla de posta parada frente a la puerta. Las ruedas y el coche mismo se hallaban cubiertos de polvo, como después de una larga jornada de camino, y ni el vehículo ni el cochero me eran conocidos ciertamente. A nadie allí en el vestíbulo. Mas cuando me adelanté a pasos quedos hacia el salón, percibí voces en el interior, tras de la puerta cerrada. En aquel momento se abrió la puerta. Raquel salió al vestíbulo riendo alegremente. Vaya, Felipe, ha llegado al fin, exclamó. Entra en el salón. De este visitante mío no te habrás de escapar. Ha hecho un largo viaje por vernos a los dos. Con una sonrisa se colgó de mi brazo y me condujo mal de mi agrado al interior de la sala. Vi instalado allí a un individuo que se levantó del sillón y avanzó a mi encuentro con la mano extendida. No me esperaba usted, me dijo, y le ruego que me excuse. Mas yo tampoco le esperaba cuando le vi por primera vez. Era Rinaldi, ese cabrón. Visiten mi canal, luego les leo el otro capítulo.